¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde aprenderán a dibujar a Inosuke del anime Demon Slayer, el cual maneja la respiración de la bestia. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para así lograr la meta de los 500 suscriptores, para la cual ya estamos a menos de 80 de conseguir este gran logro. Ahora sí, empecemos. Como primer paso, dibujaremos la circunferencia con un radio de 4 centímetros y por el centro de este trazaremos una línea vertical y una línea horizontal, ya que nuestro personaje estará de frente. Una vez hecho esto, dividimos la parte inferior del círculo en 4 partes iguales, para la ubicación de los ojos. A las líneas horizontales también las dividiremos en 4 partes iguales. Teniendo esto hecho, marcaremos 2 centímetros en la parte superior de la línea vertical y a partir de esta y teniendo en cuenta los extremos del círculo de manera horizontal, marcaremos 1,5 centímetros. Habiendo hecho estas referencias, trazaremos unas líneas diagonales, las cuales serán para la ubicación de las espadas de Inosuke. Ahora sí, comenzaremos a dibujar los ojos, los cuales serán de la máscara del jabalí que Inosuke lleva puesta. Luego en el extremo inferior del círculo dibujaremos los colmillos y la nariz del jabalí, que debido a la postura que este está, esto es lo que se verá y no lo que podría ser como el mentón y demás. Para terminar con esto, vamos a dibujar el pelaje de dicho animal, para el cual tendremos de referencia al mismo círculo trazado al inicio. Así nos estaría quedando lo que sería la cabeza y máscara del personaje, y antes de pasar a darle forma al cuerpo y demás, trazaremos una especie de exoesqueleto para ayudarnos con la ubicación, proporción y demás detalles. Ahora sí, ayudándonos de los trazos recién marcados, vamos a empezar a darle forma a las manos, muñeca, antebrazo, brazo y hombro, los cuales terminarán por conectar con los lados derecho e izquierdo de la cabeza. Y por la parte inferior iremos dibujando el torso con sus detalles respectivos como los oblicuos y abdomen de este. Y para finalizar, dibujamos y detallamos la piel del animal que lleva sobre su cadera. Este sería el resultado del dibujo, el cual si te gustó te invito a que dejes tu like y te suscribas, para así continuar con el delineado. Con el delineado, para realizar mejores trazos, no dejes la hoja quieta en una posición, sino que vayan moviéndola y posicionándola de la forma que les sea más cómoda para delinear la zona en la que estén.
Para pasar con el coloreado, borraremos todo rastro del grafito para evitar manchones no deseados. En la máscara he aplicado 4 tipos de marrones como tono más oscuro, el marrón café, y de ahí fui degradándolo con los otros tonos como el canela, el ocre y el marrón claro. Con los ojos usaremos tonos azules y aplicaremos del tono más oscuro al más claro que tengamos, ya que esta es la mejor manera de aplicar este tipo de colores, y como para los que no saben, la marca que utilizo son los Faber-Castell escolares de 60 piezas. Con respecto a la piel, usaremos el canela o marrón para darle un sombreado por lo que sería el abdomen y brazos, y luego para unirlo con el rosa pálido podemos usar un naranja o, como en mi caso, un salmón. También le daremos unos detalles de heridas por la batalla. La piel del animal, al igual que con la piel, la pintaremos con un marrón y un naranja. Y para finalizar con las espadas, usaremos tonos de gris como el gris oscuro, el gris intenso, el plateado y hasta el negro. Claramente no es necesario que utilicen todos estos tonos. Como detalle adicional, usaremos un azul para darle un efecto distinto en ellas. Y como pueden ver, este es el resultado final. La verdad que quedé muy conforme y espero que a ustedes les guste tanto como a mí. También espero que les sea de utilidad, y sin mucho más les dejo otros tutoriales que espero que sean de su gusto. Nos vemos en el próximo video. Chao.